desde hace largo tiempo vienen realizando diferentes actividades vinculadas con la situación que ocurre con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en esa zona de conflicto, con lo que ya muchos analistas de geopolítica, de internacionales, denominan como un genocidio israelí al pueblo palestino. Y ayer, pasaditas las 8 de la noche, en la Plaza Colón de nuestra ciudad, se llevó adelante una radio abierta ante la interceptación de la flotilla que, con ayuda humanitaria, estaba muy cerca de llegar a la zona de Gaza. Está en contacto con nosotros quien participó anoche de esta actividad, es Nadia Sade, activista que sigue muy de cerca este asunto y gentilmente nos atiende. Nadia, buen día. Alejandro Eschafino por acá, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, acá obviamente un poco, ayer costó dormirse un poco también, días muy difíciles porque uno, se trata de mantener al tanto de la situación del conflicto y el tema es que se va recrudeciendo y una de las acciones que partió por parte de la población civil del mundo realizó esta acción que fue la partida de distintas embarcaciones para tratar de generar un cordón humanitario en Gaza, para poder llevar alimentos, leches para bebés, agua, cuestiones básicas. Y fueron impedidos de llegar a Gaza por parte del ejército israelí, como bien lo dijiste, vulnerando cualquier acuerdo internacional. Eso me parece importante remarcarlo porque no estamos hablando de la invasión hacia un territorio por parte de las flotillas, ni mucho menos. Navegaban en aguas internacionales, civiles, y fueron interceptados por uno de los ejércitos más poderosos del mundo para impedir que llegaran. Así que un poco abrumada por esta situación porque realmente hay un silencio abismal. Cuesta muchísimo que los medios se pronuncien por esto. En parte la justificación es que esto queda muy lejos, pero qué cerca nos queda cuando decimos la palabra humano, ¿no? Y un poco llamar a reflexionar para que cualquier persona con un poco de visibilidad o cualquier persona de a pie entienda que hoy nuestro rol debe ser pronunciarnos en contra del genocidio. No solamente porque está destruyendo y está haciendo el borramiento total de un pueblo, que es el pueblo gazatí en este caso, pero que avanza hacia el resto del territorio palestino, como lo vimos estas semanas recrudeciéndose la situación en Cisjordania, y sobre todo porque además han sido atacados otros países como el Líbano en su momento, y que se sabe muy bien que parte del plan del Estado de Israel, del Estado sionista, es avanzar hacia el resto de los territorios. El objetivo no es solamente Gaza. Entonces esto es importante aclararlo. Y sí, se habla de ese proyecto, sí. Se habla, Nadia, de ese proyecto de el Gran Israel, ¿no? Los sectores más extremos del Estado hebreo hablan de un Gran Israel, ¿no? Y avanzar en conquista de territorio. Sí, tal cual. Y otra de las cuestiones es que no estamos ajenos a la geopolítica internacional. Nosotros en Argentina hoy por hoy está arribando ya, de hecho ya está acá entre nosotros la empresa de agua israelí, Mekorot, o Makorot, nunca me acuerdo de cómo pronunciarla, pero lo importante es entender el rol fundamental que tiene esta empresa al llegar a la Argentina, que es apoderarse del recurso hídrico de la Argentina. Esto viene ya además de gobiernos anteriores. Los gobernadores de cualquiera de las banderas políticas, te podés fijar en el mapa de las provincias que hoy están llegando a acuerdos con esta empresa, de cualquier bandera política. Entonces es importante entender que los representantes políticos hoy tienen que dar una respuesta. Ayer estábamos en la Plaza Colón haciendo esta acción de
visibilidad, no solo por la flotilla, sino por el recrudecimiento que están viviendo las personas en Gaza que están siendo atacadas. No sé si viste, Alejandro, vos la imagen de los volantes del ejército israelí cayendo sobre la ciudad de Gaza, una ciudad completamente devastada. Sí. Pero la imagen es de película. Son cientos de papeles cayendo del cielo y lo que anuncian es la llegada por tierra del ejército israelí y intimando a los gazatíes a retirarse por completo de todo lo que es la zona de la ciudad de Gaza. A uno no tienen dónde ir. No deja de Sí. sorprenderlo, más allá de las imágenes, si uno más o menos le interesa la agenda internacional de los grandes temas, no puede no ver esas imágenes y estremecerse ante la crueldad, ante esa presencia de pequeñitos, de mujeres, de viejos, pasando hambre y pidiendo un poquito de humanidad y de atención al asunto y amén de las imágenes que son tremendas, uno no deja de sorprenderse de varias cuestiones. Te consulto por una, así nos das tu mirada. Pareciera ser, porque además ya estamos a 5 días del segundo aniversario de lo que fue ese atroz ataque de Hamás en Israel. Para muchos pareciera que todo esto comenzó el 7 de octubre del 2023, cuando los terroristas de Hamás mataron y secuestraron israelíes ahí en el propio territorio del pueblo judío. Pareciera como que ahí empezó todo, ¿no? Para muchos. Y que por el derecho a la autodefensa, bueno, se permite lo que hoy está haciendo Israel, como si lo que estuviese haciendo hubiese sido post 7 de octubre de 2023 y no hubiese toda una historia, ¿no? Esa es una primera impresión que me llama la atención verdaderamente, porque desde algunos sectores poderosos de la comunicación se pone como un punto neurálgico el 7 de octubre del 2023, como si no hubiese una historia anterior y como si no tuviese que repudiarse lo de Hamás por un lado, pero a su vez decir, che, pero esto es tremendo también lo que está pasando del otro. Sí, bueno, sí, obviamente hay una campaña mediática, estamos hablando de Israel, que no solamente es Israel, sino también Estados Unidos. Entonces, es una estrategia marcar el accionar de Hamás del 7 de octubre como un inicio de partida de esta situación. La realidad es que lleva, como decís vos, por lo menos de 1948, las primeras acciones de Israel, pero ya datan desde 1800 y pico el plan del Gran Israel. O sea, vos imaginate que estamos hablando desde antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se le entregara, que Inglaterra brigara por entregarle el territorio que hoy tiene Israel, antes de la Segunda Guerra Mundial ya estaban hablando de la ocupación del territorio y de la anulación de la población de ese territorio. Y las acciones fueron muchas, de larga data. Pero quiero retomarte la situación, por lo menos para dar un ejemplo de lo que sucede localmente, porque nosotros podemos ir a los grandes medios, pero hoy necesitamos empezar a contar los porotos de la gente que se puede llegar a sumar a hacer una campaña por esto. Ayer estábamos en la Plaza Colón, en la ciudad de Luján, y enfrente teníamos una municipalidad con una bandera del escudo español. No sé qué actividades están haciendo con respecto a una época de Luján del virreinato, sí. Pero la realidad es que ante estas situaciones atroces, las acciones que se están haciendo, la gente con la que nos podemos cruzar, como puede ser el intendente de Luján, es el silencio total. Porque lo que se habla es del costo político de pronunciarse por Palestina. Y yo le pregunto al intendente y le pregunto a los representantes políticos de Luján, ¿el costo político de pronunciarse por quién? Porque
lo que estamos viendo a nivel mundial es que la población de a pie repudia el genocidio. Hoy estamos hablando de que sindicatos a nivel mundial, sobre todo concentrados en Europa, están llamando a paros indefinidos por la detención de la flotilla y el impedimento de que haya llegado la ayuda humanitaria a Gaza. Hoy amanecimos con los puertos de Italia bloqueados. La gente repudia el genocidio. Acá no hay un debate moral entre dos guerras, en una guerra entre dos ejércitos. Estamos hablando del borramiento total de un pueblo y el accionar inmediato de los representantes es fijarse el costo político, pero no con las personas, el costo político que les representa con los empresarios, con los negociados, y es importante que como personas civiles nos empezamos a detener en esta situación, porque que nuestros representantes breguen por los acuerdos políticos empresariales es un problema que nos va a llevar a un deterioro no solamente moral, sino físico también, porque como te mencionaba hace un rato, estamos hablando de que hoy por hoy la Argentina está entregando sus recursos hídricos a la empresa israelí, Mekorot. Sí, entonces, la quizás tarea... Sí, quizás, decime, Alejandro, disculpa. No, está bueno el ida y vuelta, quizás sí. Cualquiera podría pensar, bueno, pero ¿qué influencia puede tener? Y aquí pongo el otro tema que no deja de llamarme la atención. Quizás alguien podría decir, bueno, pero ¿qué influencia tiene un municipio o una actividad como la de anoche puntualmente en una ciudad como la de Luján, aunque se replica en otros lugares? ¿Qué incidencia puede tener en semejante conflicto internacional? Y cuánta energía poner en ello con los bolonquis que tenemos aquí más cercanos, pero además cuando, y te planteo, se ve que no sé cuánto influyen los organismos, las expresiones, hay países líderes que están diciendo que lo que está ocurriendo es una locura, es un genocidio y que hay que pararlo, y la ONU y etcétera, y parecieran no servir para nada esos organismos. La impresión que uno le da así, viendo a la distancia, es no sirven para nada, porque se expresan, ok, pero la situación sigue desatada y Netanyahu y de la mano de su padrinos Trump o Estados Unidos en general, porque trasciende la gestión actual de Donald Trump, avanzan a gusto y piacere, digamos, como que no importa absolutamente ninguna instancia internacional, absolutamente nada parece que importa. Mira, en principio quiero que diferenciemos un pronunciamiento completamente vacío de la acción. Por ejemplo, con la persona que yo no acuerdo políticamente, no coincido políticamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero si habrás escuchado sus declaraciones, sí. Fue una persona que no solo se pronunció en contra del genocidio, sino que insta a nivel internacional a dejar de apoyar a Israel. Y marca una gran diferencia con el presidente de España, Pedro Sánchez, quienes anuncian un repudio para con el genocidio, pero sin embargo, una de los últimos mensajes del barco que acompañaba español, del Estado español que acompañaba a las flotillas, fue: nosotros llegamos hasta aquí, los instamos a que se bajen del barco y llevarlos de vuelta. O sea, ¿cuál, en principio, para que podamos discernir entre un pronunciamiento y una acción, claro, y entre solamente dichos por el costo mediático que les está trayendo seguir apoyando a Israel? Eso por un lado. Por el otro lado, si nosotros no empezamos a tomar la decisión de pronunciarnos en contra de este genocidio, estamos dejando pasar el genocidio, y eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás de eso. Y en ese sentido, no ¿qué te gustaría, Nadia? Y no importa, yo creo que no importa, cualquier persona. Ayer cuando llegamos a la plaza se acercó una mujer, nosotros éramos tres gatos locos, te imaginarás.
en la ciudad de Luján haciendo una campaña por Palestina. En principio me alegro, porque muchas de las personas que no pudieron ir a la plaza ayer fueron a Capital directamente, que era donde se concentraba una de las movilizaciones más grandes. Claro. Pero hubo movilizaciones en distintas partes del país, además de que hubo movilizaciones a nivel mundial. Y la señora se acercó porque ella estaba viendo los medios, se acercó a la plaza a ver si había alguien. O sea, hay una acción que la gente, a pesar de lo terrible y lo distante que puede parecer esto, una persona de a pie se acercó a la plaza a ver si podía realizar alguna acción, encontrarse con alguien que le pasaba lo mismo que a ella, que se sentía completamente impotente ante un genocidio. Si esa persona pudo hacer esa acción, cualquiera de las personas que tiene una mínima representación, tanto sea artistas, medios de comunicación y representantes políticos, porque no olvidemos nunca que por más minúscula que sea la institución que está representando al Estado argentino, cualquier institución es importante que se pronuncie. Porque si no, lo único que se va a escuchar es la voz del presidente Milei, por ejemplo, que va a llorar al muro de los lamentos a hacerse el judío, cuando no discrimina en lo más mínimo la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. O mejor dicho, que está apoyando al Estado sionista. Esos son los únicos representantes que tenemos. Yo lo único que escucho fueron a los representantes de izquierda que se pronunciaron, de hecho estaban judicializados, dos de ellos. Ayer Bodar, que era uno de los judicializados, que había sido denunciado por la DAIA que como si fuera un antisemita, y él se pronunció en contra del genocidio, y es importante remarcar esa diferencia. Bueno, ayer fue absuelto. Pero cualquier persona debe pronunciarse, y sobre todo la responsabilidad de las personas que ejercen política, porque si no estamos hablando de que la política es una cosa y el genocidio es otra, y no es así. Ayer también se hizo la visibilidad de Julia Chunin. Julia Chunin es una desaparecida actual en Chile, y no se encuentra su cuerpo. La persona acusada desde el inicio por su familia tiene un audio donde dice Julia Chunin fue quemada. Pero esto pasó en Chile y pasa en Chubut con la represión a la gente que se está movilizando por el agua. Entonces no estamos hablando de acciones separadas. Estamos hablando de que la sociedad se está pronunciando en contra no solo del genocidio, sino bregando por los derechos humanos que ningún Estado está saliendo a garantizar. Porque los derechos humanos no son una garantía solamente del Estado argentino y nada más. Bregar por los derechos humanos implica reaccionar de manera conjunta y en red por esos derechos. Hoy se van a colgar los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Luján. Vamos a ir como comisión y vamos a colgar los pañuelos representando a Palestina. Esto obviamente hablado con la comisión. ¿Parecen tan aislados los conflictos? ¿Parecen tan separados como para no pronunciarnos? Me parece que no. Nadia, muchísimas gracias por la atención. Seguimos en contacto. No, gracias a vos, Alejandro. Hasta luego. Un placer. Nadia Sade con nosotros, activista que participó anoche con este grupito de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pasadas las 20 horas en la Plaza Colón, ante el impedimento de que llegue la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.